¿Qué tal? Una poderosa tormenta invernal va a afectar parte del país, principalmente la parte este, justo esta semana de Acción de Gracias. Por supuesto, haciendo bajar las temperaturas, trayendo algo de nieve y también viento y lluvia. Ya vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Comencemos con temperaturas. A media tarde de este día lunes, la envidia estaba centrada, por supuesto, en el sur de Florida. Miami, 75 grados, pero más al norte, vea cómo predominan los 30, en buena parte cercano a los Apalaches o incluso a San Luis, un poco más al interior, llegando a 37. Pero más al norte, por supuesto, está más frío. Ve las Dakotas en torno a 29 en Fargo, también sobre 29 en Williston. En la zona de Chicago, mucho frío, 30 grados. Y por allá, por Boston y Nueva York, apenas por encima o igualado en el punto de congelación. Pero viene más frío, porque una poderosa tormenta está llegando desde Canadá. Básicamente la podemos advertir sobre esta zona. Esta pequeña ondulación en la nubosidad nos delata la presencia y la profundización de una onda fría que seguirá camino hacia el sur, recogiendo buena parte de esta humedad y proyectándola hacia la costa este. Por fortuna, gran parte de la actividad no sería en torno a nieve, no sería en ese sentido, sería más bien lluvia y viento, con lo cual los viajes del Día de Acción de Gracias, principalmente el miércoles, no debieran verse tan afectados. Actualmente, este lunes, hay nieve cayendo sobre la zona de los Grandes Lagos, causando cancelaciones, pero para el día miércoles se espera que sea mayormente lluvia la que caiga, sin complicar tanto la Acción de Gracias. Ahora, el día jueves, se espera que tengamos una mejoría notable en gran parte de la costa este del país, sin ver precipitación, y más bien sería un ambiente más soleado, con algo de brisa y frío, pero soleado, lo que predominará en esa zona. Por el contrario, la costa oeste, asociada a otro sistema, podría haber algo de lluvia, principalmente el jueves, en la zona sur de California.